Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a compartir la palabra y le pido que me acompañe en su Biblia en Hebreos capítulo 11. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer una porción en donde la Biblia, el escritor de Hebreos, habla acerca de Moisés. Versículo 23, Hebreos 11, 23. Recuerde que Hebreos 11 habla de los héroes de la fe y habla de el significado de la fe y cómo es necesaria la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios es galardonador de todos los que en Él creen. Dice la escritura en el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, es decir, de Egipto, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Cómo es posible que Moisés, estando en Egipto, siendo educado en casa de Faraón, diga la escritura en Hebreos que él consideró, dice, antes de ser maltratado, o más bien dice, rehusó ser llamado hijo o la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa? ¿Cuándo sucedió esto? Dice la escritura en el versículo 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y hasta ahí vamos a llegar en Hebreos capítulo 11. Usted puede leer todo el capítulo en su casa o en un momento después, pero dice la escritura en el versículo 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, es decir, de Faraón, porque se mantuvo firme, porque perseveró, se mantuvo firme como viendo al invisible. Es muy importante que recordemos que Moisés, siendo de edad de 40 años, sabía que él era el libertador del pueblo de Israel de las manos de Egipto. Recuerde que el pueblo de Israel había vivido muchos años. Dice la escritura que alrededor de 430 años. Y estaba siendo en esos últimos años esclavizado, sometido por el pueblo de Egipto. Tan es así que antes del nacimiento de Moisés, o más bien durante el nacimiento de Moisés, se mandó un edicto del rey para matar a todos los niños, a todos los bebés, para que el pueblo de Israel no se incrementara en gran manera. Y por eso es que Moisés fue guardado. Pero fíjese cómo dice la escritura en Hechos capítulo 7, versículo 23 al 25. Escuche cómo dice Hechos 7, 23 al 25. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas porque eran de su propia nación. Es decir, Moisés ya lo sabía. De pronto vio a un egipcio que maltrataba a un israelita. Sin pensarlo mucho, defendió al israelita y mató al egipcio. Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él. Pero ellos no pensaron lo mismo. Es decir, los israelitas no pensaron lo mismo. Cuando Moisés salvó a este israelita de las manos del egipcio y mató al egipcio, Moisés sabía que él iba a libertar al pueblo de Israel de las manos del faraón de Egipto. Pero los israelitas aún no lo sabían. Y Moisés, aunque sí lo sabía, dice la escritura, no estaba actuando o no sabía cómo. Porque lo que vamos a ver hoy es que no se trata
de que nosotros sepamos el propósito o la razón de nuestra existencia, nuestras virtudes o las virtudes que Dios nos dio. No se trata solo de saber el potencial y la gloria que tenemos en Cristo, pero se trata de entender, conocer, perseverar, como dice la Escritura que lo hizo Moisés, ahorita lo vamos a ver, hasta hacer las cosas a la manera de Dios, en el poder de Dios, en la guianza del Espíritu. No se trata de ser seguidores de Jesús, como si Jesús fuera un patrón o un ejemplo y nosotros seguidores de Él. No se trata de saber más de Jesús o saber o conocer más de Dios. Qué bueno que muchos tengan la oportunidad de conocer y de saber más de Dios. Pero tú y yo no fuimos llamados, pero los hombres no fueron llamados a conocer más de Dios y a conocer más de Jesús, como si Dios, como si Jesucristo fuera un ejemplo, alguien de quien tengamos que solo conocer sus virtudes, sus hechos, su sabiduría. Pero no me malinterprete, tú y yo fuimos llamados no a conocer más y más de Jesús, sino a conocer a Jesús. No fuimos llamados a llenarnos de información para conocer más de Dios, sino fuimos llamados a conocer a Dios a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. A conocer y a tener intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. A través de conocer a Jesús, de conocer a Dios. No conocer de, sino conocer a. Usted puede informarse de todo lo que la Biblia dice, de el Logos de Dios, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Usted puede informarse acerca de todo lo que la Biblia dice de Jesús, de lo que la Biblia dice de Dios. Pero no fuimos llamados a eso, sino fuimos llamados a que por revelación del Espíritu de Dios en nuestras vidas podamos ver revelada en la palabra o revelado en la palabra a Jesús, para que conozcamos a Jesús, para que conozcamos a Dios. Y conociendo a Jesús y conociendo a Dios, entonces podemos tener, o teniendo intimidad con Jesús, intimidad con Dios, intimidad con su palabra, intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces definitivamente que conoceremos más de Él. No queremos conocer de sin haber conocido a. Fuimos llamados a conocer a para después conocer de. Un esposo no conoce más de su esposa si antes no conoce a su esposa. Pero cuando un hombre toma a una mujer por esposa, el esposo no conoce todo acerca de la esposa no conoce todo acerca del esposo. Pero cuando el esposo conoce a la esposa, cuando la esposa conoce al esposo, entonces empieza un camino para que ambos conozcan de cada uno de ellos. Pero lo más importante es conocer a. Y recuerdo, meditando en estas palabras, una historia que viene también en la Biblia acerca de la reina Esther. Y esta era una mujer judía que seguramente oía y escuchaba acerca del rey de Persia. Pero resulta que en la historia la Biblia nos enseña que esta mujer judía, Esther, fue escogida por el rey para ser su esposa, para ser la reina del rey. Así es que Esther podía haber conocido acerca del rey, de sus virtudes o quizá de sus fracasos, de su reino y de su imperio. Pero otra cosa fue cuando ella fue escogida por el rey para ser su esposa, para ser la reina. Y entonces Esther conoció al rey Asuero.
y no solo de oídas, y no solo de lo que decían o de lo que estaba escrito acerca del rey, o quizás acerca de las profecías del país o del rey, pero entonces Esther conoció al rey. Y así tú y yo fuimos llamados a conocer a Cristo, a conocer al rey. Y a partir de conocer al rey, conocer más de él a través de conocerlo a él. La revelación que viene por conocer a Cristo, conocer al Espíritu Santo que mora en nosotros, y la revelación que viene de la palabra para conocer más de Cristo, sabiendo que lo conocemos a Él, es diferente a intentar conocer a Dios sin conocerle a Él. Bien, así es que vamos a regresar a la historia de Moisés y vamos a ir por favor a el libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo 4. Entonces Moisés intentó liberar al pueblo de Israel, o sabía que él era libertador y mató a un egipcio. Entonces Faraón se enoja y Moisés a los 40 años tiene que huir de Egipto. Y aunque él sabía que era el libertador, dice Efesios 11, que Moisés perseveró, no se olvidó del llamado que Dios le había dado. Moisés perseveró, mantuvo viva la esperanza del llamamiento, perseveró. Y mire cómo dice Éxodo 4, versículo 2. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en la mano? Pasaron 40 años, Moisés fue al desierto, tomó esposa, tuvo hijos, pasaron 40 años después de que huyó de Egipto, y él perseveraba mientras cuidaba los rebaños de su suegro. Moisés perseveraba, mantenía viva la esperanza. Y dice la Escritura que se apareció el Señor, la voz de Dios, el ángel del Señor en una zarza, y a través de la zarza que se quemaba, pero es decir, que estaba encendida pero no se consumía, Dios le habló a Moisés. Y dice la Escritura que el Señor le dijo a Moisés, versículo 2 de Éxodo 4, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y Moisés respondió, una vara. Entonces Dios le dijo, échala en tierra. Y Moisés echó la vara en tierra y ésta se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Imagínense qué clase de serpiente era la que Moisés estaba viendo. Es decir, la vara se convirtió en una serpiente cuando Moisés echó la vara al suelo, a la tierra, tanto así que Moisés huía de la serpiente. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y agarra la vara por la cola. Y Moisés extendió la mano y la agarró, y se volvió vara en su mano. Esto es fantástico, esto es interesantísimo, esto es muy importante, que no solo yo lo pueda explicar, pero que usted lo pueda entender correctamente. Porque si Dios ha causado que usted y yo conozcamos a Cristo, y si Cristo, por su obra terminada, completa y perfecta, nos ha provisto de tanta bendición, de todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, de tal manera que podamos alcanzar lo más alto preciado, prosperar en la palabra, prosperar como creyentes, como personas, como padres, como esposos, como empleados, como negociantes, como trabajadores, como ciudadanos. Pero no solo eso, sino como siervos de la justicia, para predicar el evangelio, para ser un canal de bendición para muchos, en todos los ámbitos de nuestra vida. No solo en lo económico, pero quizá también en lo personal, en la ayuda, en la predicación también. Y Dios nos ha provisto de todo. Dios ya nos dio todo lo que necesitábamos. Dios ya nos ha provisto de todo. Se encuentra en nuestras manos para que nosotros no solo vivamos en la vida abundante de Cristo, sino en lo mejor de Dios a la manera de Dios. Y esto no puede ser aprovechado a través de nuestras vidas si no es
conocer a Dios en su palabra, sino es a través de conocer a Cristo, el Espíritu, al Padre y todo lo que Dios nos ha concedido por gracia, dice la Escritura en 1 Corintios 6:12, que Dios nos dio su Espíritu para darnos a conocer todo lo que nos ha sido concedido. Y que a través de la fe en la palabra de Cristo podamos aprovechar y ser de provecho. Es decir, que la palabra sea de provecho, siendo viva y eficaz, renovando nuestras mentes, transformando nuestras vidas y que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Así es que es muy importante que conozcamos y entendamos esto. Dice la Escritura que Moisés tenía una vara y Dios le dijo, échala en tierra, y la vara se convirtió en serpiente, Y entonces el Señor le dijo a Moisés, Moisés huía de la serpiente, le tenía miedo a la serpiente y le dijo, tómala por la cola. Si usted es conocedor acerca de los reptiles, particularmente de las serpientes, o si usted se puede informar, o por sentido común, si alguien puede estar cerca de una serpiente y quiere atraparla, lo más lógico es que para que no cause daño o no te cause daño y no te muerda, necesitas agarrar la serpiente, si es que se quiere atrapar viva, de la cabeza. Para que una serpiente sea inofensiva, entre comillas, las personas que atrapan la serpiente necesitan tomarla por la cabeza. Porque es ahí en su mandíbula, en su boca, donde tiene los colmillos y en donde muerde. Tomándola por la cabeza, la serpiente estaría imposibilitada para picar, para morder. Pero Dios le dijo, tómala por la cola. Así es que tomando una serpiente por la cola, el sentido común te dice que la serpiente se puede volver a ti y te puede morder. Y hay serpientes extremadamente venenosas que posiblemente muchos pueden morir por causa de una mordida de serpiente. Inclusive hay quien dice que hay serpientes en donde una persona que es atacada o mordida por una serpiente muere en minutos. Así es que, aunque pudiéramos pensar que los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre, los caminos de Dios son tan altos como si dijéramos la expresión de la diferencia de altura entre la tierra y el cielo. Pero aunque también podríamos pensar que Dios a veces nos pide cosas que nosotros no comprendemos, como si fueran cosas que son locura. Pero es muy importante que todo lo que hagamos glorifique al Señor y que todo lo que hagamos no sea arrebatado, no sea loco en el sentido de el derecho que nosotros tenemos para ser libres y el derecho que otros tienen para no ser ofendidos o no ser lastimados. Es decir, aunque como creyentes en nuestra vida Dios nos pueda decir que hagamos cosas y no entendamos o que parezcan locura, es importante que estemos seguros que Dios nos dice que las hagamos. Yo recuerdo una historia de un hombre que le trajeron a un enfermo. Esta persona tenía un tumor cancerígeno. Era una mujer. Y este hombre, orando por ella en el estrado de una reunión, él les dice, suelten a la persona. Y soltaban a la persona y la persona, cuando la soltaban, se caía, porque no era posible que ella se pudiera sostener. Y le dijo con insistencia que la soltaran. Y la soltaban y se caía. Y este hombre estaba haciendo cosas tan extremas y alguien del público se levanta y grita que dejara ya de hacer esas cosas, que cómo era posible que obrara de una manera irracional, digámoslo así. Y aquel hombre dijo acerca de esta reclamación, yo sé lo que estoy haciendo porque Dios me dijo que lo hiciera así. Y cuando por última vez
dice a las personas que suelten a la mujer que tenía un tumor muy grande de cáncer, parecía una mujer embarazada, pero realmente tenía un tumor cancerígeno. Dice la historia o dice el testimonio que no querían soltarla y él las obligó prácticamente con la autoridad de su palabra a que soltaran a la mujer, y la última vez que esta mujer la soltaron, el tumor se desprendió de aquella mujer quedó completamente sana. Es que son cosas extremas, pero es necesario que sepamos que Dios nos está diciendo que las hagamos. Pero te voy a poner otros ejemplos que a veces salen de nuestra cordura. Por ejemplo, en la economía, tenemos un dinero, tenemos algo que hemos estado ahorrando para adquirir cierto bien y Dios te dice, dalo. Bendice a alguien, dalo a tal ministerio, ofrécemelo a mí. Y tú no lo entiendes. Y muchos, por causa del temor y de la falta de entendimiento, no actúan porque creen que es su conciencia o creen que es algo sentimental. Pero muchos que confían y lo hacen porque saben que Dios se lo está diciendo y obran, es decir, la fe sin obras es muerta, obran de acuerdo a la fe, entonces ven en lo posterior, perseverando, que Dios tenía un propósito. Y Dios, dice la Escritura, si tú das, Dios te dará abundantemente y sin reproche. Así es que muchos han visto tal prosperidad en sus vidas por causa de que escuchan a Dios y aunque les parece locura, creen en la palabra. O muchos no le hablan a una persona porque creen que esa persona se ofendió y por muchos años. Y no le hablan porque sienten o creen que esa persona los odia. Pero Dios les dice, habla con aquella persona, pídele perdón a aquella persona, haz algo bueno para con aquella persona. Y hay muchos que niegan hacerlo porque creen que es su sentimiento, creen que es su conciencia equivocada. Pero muchos que saben que Dios les habla y que lo hacen, aunque aquella persona ha actuado, sea un vecino, sea un hermano, sea un compañero, sea un familiar, y ha actuado maliciosamente en contra tuya, vas y lo haces y ves resultados extraordinarios por causa de que obedeciste a Dios, porque caminaste en la fe y porque Dios a veces nos hace que hagamos cosas que para nuestra manera de pensar son locura. Aunque la palabra de Dios dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Y en los matrimonios y en las relaciones de padres e hijos. Yo recuerdo una historia también de una mujer que tenía alergias a comer cierto alimento. No alergias, sino más bien se intoxicaba y podía llegar a morir. No sé si era al comer algún fruto en particular. Y aquella persona conoció a Cristo, conoció la palabra, y ella no comía de ese fruto. Pero en un viaje misionero, donde todos llegaron a hacer una parada de descanso, resulta que esa comida de la cual era alérgica se estaba vendiendo mucho en aquel lugar. Y todos compraron de esta comida. Y ella caminó en fe. Y Dios le dijo, aunque ella tenía muchos años de que había sido intoxicada por este alimento, y ella creyó, no actuó porque todos los demás lo hicieron, sino que Dios le dijo ahí que la fe tenía que manifestar obras. Y ella sabía que años atrás Dios la había restaurado de esa intoxicación, de esa debilidad en su cuerpo. Y que ya su cuerpo no mandaba, su sistema inmunológico no mandaba en su cuerpo, sino la palabra de Cristo, que es viva y eficaz. Y aquella muchacha comió de lo que antes le intoxicaba y jamás volvió a sufrir una situación de intoxicación. No estoy diciendo que las personas lo hagan porque son valientes, porque otros los convencen. No, estoy diciendo que lo hacen en la fe. Así es que Moisés creyó y desestimó su vida. Él había perseverado en el Señor y había de tal manera mantenido viva la esperanza. Y prácticamente estaba a punto, quizá en su carne,
de entender o de creer que podría surgir una tragedia al tomar a la víbora, a la serpiente por la cola, porque podía morderle. Pero Moisés, recuerde que ya no tenía 40 años en donde él podía actuar de acuerdo a su virtud, de acuerdo a su vigor, pero ahora tenía 80 años y estaba a punto de ser llamado el hombre más manso sobre la tierra. Y Moisés conoció a Dios en ese momento. Y no solo conoció a Dios, sino creyó en el Señor y confió plenamente en Él, desestimando aún su propia vida. Y tomó aquella serpiente por la cola y se convirtió en vara. Tan es así ese impacto poderoso de esta experiencia, que después acompáñeme a leer lo que la Biblia dice. Mire aquí, dice en Éxodo 4:20. Éxodo 4:20. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios. Ahora la Biblia describe que aquella vara que se convirtió en serpiente, que era la vara que tenía Moisés, ahora era la vara de Dios. Éxodo 17, versículo 9. Estaba Moisés haciendo guerra, el pueblo de Israel que había salido ya de Egipto. Recuerde que Moisés abrió el mar rojo con su vara. Moisés le dijo al pueblo, verán la salvación de Dios. Y después Moisés clamó a Dios y le dijo, Señor. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Tienes la vara de Dios en tu mano. Extiende la vara. Y se abrieron las aguas del Mar Rojo y pasaron en seco, dice la Escritura. Pero aquí vemos cómo el pueblo de Israel estaba haciendo guerra contra Amalec, contra los enemigos. Y dice la Escritura que Moisés le dijo a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana estaré sobre la cumbre del collab y la vara de Dios en mi mano. Y dice la Escritura que cuando Moisés alzaba su mano con la vara, entonces el pueblo de Israel prevalecía, conquistaba, ganaba. Pero Moisés se cansaba y bajaba su mano y entonces Amalec prevalecía. Perdían los israelitas. Así es que ayudaron a Moisés para que pudiera sostener su mano en alto, para que la vara estuviera en alto. ¿Por qué no ayudó a Aarón, que estaba ahí con Moisés, a sostener la vara? Porque el poder Dios se lo había concedido a Moisés. Ahora es muy importante que entendamos en el Nuevo Testamento, no vamos a hablar del tema contextual de la vara, pero en el Nuevo Testamento los objetos no significan nada. Pero por ejemplo, en las experiencias y en la vida del apóstol Pablo, dice la Escritura que algunos tomaban los pañuelos del apóstol Pablo y seguramente de algunos otros que tenían el sudor o que habían sido tocados por ellos y los llevaban a los enfermos y eran sanados. No es que los objetos en sí tengan poder, pero es la fe que ellos de alguna manera tomaban algo y lo llevaban. No es oportuno o no es momento de explicar las razones por las cuales Dios usó una vara o se pudieron haber usado pañuelos para hacer este tipo o para ver este tipo de manifestaciones. Pero lo importante es la confianza que Moisés puso en el Señor. Pero recuerde, no era el vigor de Moisés, pero era que Moisés estaba a punto de ser llamado el hombre más manso sobre la tierra. Y esta oportunidad la tenemos tú y yo porque Cristo Jesús es manso y humilde. No podemos comparar a Moisés, aunque Moisés sea un tipo de Jesús. Pero cuando el Señor nos dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así es que cuando conocemos a Jesús, entonces la gloria de Jesús, en este caso la mansedumbre de Jesús, se hace parte de nuestras vidas. Así es que no es conocer de Jesús, sino es conocer a Jesús, para que Jesús mismo nos sea revelado,
para que sus virtudes nos sean reveladas, las virtudes que ya moran en nosotros, que nos sean reveladas para que nosotros confiando y creyendo en Él, sus virtudes sean manifestadas en nuestras vidas. Mire cómo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú y yo no tenemos que recomprometernos con Dios cada semana. No tenemos que reconsiderar el comprometernos con Dios cada evento importante, cada año. Tú conociste a Cristo y tienes que entender lo que esto significa. Y en un momento de tu vida tienes que tener un compromiso con el Señor. A mí me sucedió a los 18 años y no he cambiado de parecer. No he tenido que recomprometerme con el Señor. Comprometerte con el Señor desde una vez y para siempre no significa que eres perfecto y que no va a haber errores en tu vida, pero significa que has entendido el compromiso, que has entendido el llamamiento, que has entendido que Jesús es primero. Y aunque vamos conociendo a Jesús día con día y se nos va revelando las virtudes y las bondades de Jesús y lo que nos ha sido concedido por gracia en su obra terminada, completa y perfecta. Y es un proceso. Cuando hay un compromiso con el Señor, perseveramos en Él. Y aunque hay algunas otras distracciones en el proceso, y si no quitamos nuestros ojos de la meta, perseveraremos. Y no solo conoceremos, sino caminaremos en el propósito, en la voluntad de Dios y completaremos nuestro llamado en Cristo. Mira cómo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú y yo conocemos a Jesús a este nivel, y no estoy hablando del nivel de un teólogo, estoy hablando del nivel de que nos sea revelado Jesús en la palabra y que lo conozcamos a Él como el que se entregó a sí mismo por mí y me amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es básico. Este es conocer y entender la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Entonces puedo decidir que mi vida sea como la del apóstol Pablo, en Cristo. Con Cristo he sido crucificado, es decir, mi viejo hombre murió en la cruz con Cristo. Mi vieja naturaleza, mi naturaleza pecaminosa. Y ahora he de mortificar mi carne. Por eso Pablo habla de apartarnos, ofrecernos en sacrificio vivo al Señor, o mortificar mi carne, como Pablo dice en Romanos 8, a través de ser guiados por el Espíritu, por la palabra, por conocer a Jesús más y más en su palabra. Y mira cómo dice, bueno, solo para que lo apuntes, Éxodo 14:16 es donde el Señor le dice a Moisés: extiende la vara sobre las aguas y el mar abrirá un sendero delante de ti y todo el pueblo de Israel podrá cruzar. Así es que lo importante de lo que necesitamos entender y aprender en el ejemplo de Moisés es que Dios nos está hablando en su palabra y a través de la escritura nos lo enseña así, que necesitamos aprender a confiar en Él. No podemos confiar en cosas extraordinarias o esperar cosas extraordinarias de nuestras vidas si no empezamos a confiar en lo poco. La fe tiene que manifestarse y ejercitarse en obras. Pero tenemos que hacerlo en lo poco, como hemos hablado respecto a la salud. Alguien que espera y que se dice creer en el Señor, pero no confía en el Señor o en su palabra cuando le duele la cabeza, cuando se lastima un dedo, cuando
se siente mal por algo que comió, que le indigestó, con alguna situación pequeña, inmediatamente consulta al médico, inmediatamente toma tratamientos médicos. Y no podemos esperar que esa persona que siempre en lo poco confía en los tratamientos médicos y en los médicos, después que esa persona vaya a tener, digamos que una enfermedad muy fuerte, una enfermedad que casi lo lleve a la muerte, como un cáncer o como una leucemia o algo muy fuerte. Y no estoy hablando de que Dios nos llamó a eso, no. Dice la Escritura que Dios apagó la enfermedad por causa de Cristo Jesús en su obra terminada, completa y perfecta, porque por sus heridas ya hemos sido sanados. Pero alguien que camina en la fe y que sufre unas situaciones, porque en la realidad hay creyentes cristianos que como en lo poco no confían en el Señor, cuando tienen una situación muy difícil de salud, quieren confiar ahí en el Señor, pero no se han ejercitado. No han ejercitado sus vidas en el proceso. De tal manera que cuando viene algo que llama a tu puerta y que es de muerte, no son capaces de saber cómo permanecer y cerrarle la puerta al cáncer, cerrarle la puerta a cualquier enfermedad o a cualquier diagnóstico de muerte. Lo mismo en la prosperidad. Nadie puede esperar o pretender hacerse rico de la noche a la mañana y pensar que va a ser diligente en la administración del dinero y pensar que va a darle a Dios todo si lo hace millonario. Recuerdo que una persona le decía a un pastor: oiga, ore por mí, ore por mí. Y si Dios me bendice en gran manera en este proyecto, yo estaré bendiciendo a la iglesia y bendiciendo a pastores y bendiciendo al evangelio. Yo no estoy seguro si esa persona ofrendaba, diezmaba, pero resulta que oraron por él. Y en su tiempo obtuvo ese gran proyecto. Y no sé si se hizo multimillonario, pero sí recibió demasiado dinero. Y no pudo cumplir su promesa. Porque seguramente el dinero lo llamó. El dinero no es malo, pero el amor al dinero sí. Y si tú no estás ejercitado, fíjese, por ejemplo, no es tampoco tema de hoy, pero aunque el diezmo aparece 430 años antes de Moisés, pero la mayoría de las personas hablan del diezmo y las ofrendas referente a Moisés. En Moisés, en la vida de Moisés o en la ley, el diezmo tiene que ver con una disciplina para que las personas aprendan a apartar de sus ingresos para Dios. Es una disciplina de enseñanza. Y no solo los diezmos, sino que al pueblo de Israel, en la época de Moisés, Dios les dijo que tenían que declarar la palabra y enseñar la palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y por ejemplo, hay muchos judíos hoy en día o israelitas hoy en día que piensan de la siguiente manera: que ellos, de alguna forma o de otra, porque Dios así los decidió, causó que ellos nacieran con bendición. Y por eso muchos judíos o israelitas son muy prósperos, porque ellos nacen creyendo que tienen la bendición de Dios para hacer riquezas. Y esto no es algo fortuito o algo que alguien se los inculcó. No, es algo que Dios dijo desde el principio y ellos lo han creído. Así es que nadie puede pretender vivir en lo mejor de Dios, en la armonía de Dios, si no se ejercita. Claro, definitivamente. Hay cosas en las que Dios nos llama a iniciar algo nuevo sin experiencia, como en el matrimonio. No se trata de casarse 1, 2 o 5 veces y echar a perder para aprender a ser un buen esposo, una buena esposa. No, no malinterpretemos. Pero en el proceso de la vida necesitamos ejercitarnos. Y en la fe necesitamos ejercitarnos en la fe. Así es que cuando alguien se ejercita en lo poco, en lo mucho será fiel. Cuando alguien se ejercita en lo poco y es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. En cualquier situación. Si alguien empieza a ejercitarse amando a los demás, a tener compasión con los demás, cuando tenga una situación muy difícil que enfrentar en sus relaciones, va a saber amar y va a saber perdonar por causa del ejercicio de la fe.
Pero por eso muchos matrimonios se destruyen. Por eso muchas relaciones entre padres e hijos se destruyen. Por eso a veces los hijos se van por el mal camino, porque los padres nunca enseñan a sus hijos ni procuran a sus hijos. Y causan que sus hijos empiecen a ser fieles en lo poco, para que en lo mucho sean fieles también. En la administración de los recursos, en los trabajos así sucede. Pero en la fe fuimos llamados a permanecer fieles, a que la esperanza que es Cristo Jesús permanezca viva en nosotros y que nosotros permanezcamos vivos en Él, para aprender a confiar total y completamente en Cristo, en nuestras vidas. No esperemos a llegar al último de nuestros días para confiar totalmente cuando ya no somos nada. Y aunque Abraham tuvo su hijo, el hijo de la promesa, a los 99 años, cuando ya no tenía fuerzas, y aunque Moisés fue llamado hasta los 80 años, cuando ya no tenía fuerzas, tenemos que aprender de ello para que no desgastemos toda nuestra vida y entonces ser utilizados y llamados por el Señor. Y que el poder de Dios, recuerda, Dios ha vertido todo el poder que resucitó a Cristo entre los muertos en tu vida para que tú seas un canal de bendición para muchos y que tú aprendas y que perseveres en comprometerte con Dios y confiar plenamente en Jesucristo, en su Espíritu y en su palabra, en el nombre de Jesús. Padre, el honor, la gloria y la alabanza es para ti. Señor Jesús, gracias por tu palabra y tu sabiduría. Espíritu Santo, gracias por guiarnos y gracias por tu comunión y gracias porque nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Y nos das a conocer todo lo que nos ha sido concedido. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos decir y declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.